Bien, amados hermanos, como ustedes saben, esta clase se llama Hábitos de Gracia. ¿Y qué vamos a estar considerando a lo largo de este trimestre con respecto a este tema? Son básicamente tres cosas. Oír la voz de Dios a través de su palabra, sea leída, sea predicada, sea meditada, sea memorizada, en cualquiera de sus formas. Oír la voz de Dios. El segundo bloque del curso tiene que ver con hablarle a Dios. Es decir, Él nos habla a través de su palabra, nosotros respondemos a través de la oración. Y el tercer bloque tiene que ver con todos nosotros. Es la comunión con el pueblo de Dios. La comunión no es un relleno en la vida cristiana. Es un medio, es un hábito que debemos cultivar y que tiene sus bendiciones. Recuerden el Salmo 133. ¿Dónde es que Dios envía bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Es decir, que la comunión cristiana no es un relleno, es aquello por medio de lo cual Dios también envía bendición a nuestras vidas. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es que definamos los términos de la clase. La clase se llama Hábitos de Gracia. Hay dos términos allí. Por un lado tenemos hábitos y por el otro lado tenemos gracia. Entonces, vamos a ver en primer lugar qué es un hábito. ¿Qué es un hábito? ¿Quién se atreve? Una sola persona. Allá. Una costumbre. Un hábito se puede decir que es una costumbre, pero también es el resultado, esa costumbre es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática y sistemática. Es algo frecuente, es algo que tiene una frecuencia establecida por medio de la cual nosotros hacemos lo que hacemos. La mayoría de nuestros hábitos no requieren que les prestemos una gran atención o que realicemos un gran esfuerzo para nosotros poder llevarlos a cabo. Por ejemplo, los hábitos de higiene. Para la mayoría de nosotros, los hábitos de higiene no requieren ningún esfuerzo. Los hacemos a diario, nos lavamos las manos, nos cepillamos los dientes, nos aseamos, etc. Eso lo hacemos sistemáticamente y automáticamente y no nos cuesta ningún esfuerzo. Hay otros que son un tanto más placenteros, como los hábitos alimenticios, al menos para mí. Comer es bueno. Había un político que decía comer es primero. Sí, es primero, pero es primero porque es bueno. Entonces, eso es un hábito. Pero en lo que respecta a los hábitos de gracia, no sucede como con otros hábitos. En lo que respecta a los hábitos de gracia, sí tenemos oposición de dentro y de fuera. Hay un elemento que se llama vieja naturaleza que está en mí, o como diría el título de un libro que se vendió mucho en esta iglesia hace muchos años atrás, el enemigo que llevamos dentro se opone a que nosotros tengamos hábitos santificantes. Y también tenemos un enemigo fuera que es muy astuto, que tiene muchos recursos y es muy habilidoso, que se opone a los hábitos de gracia. Entonces se requiere para este tipo de hábitos,
Se requiere una transformación interna y la determinación de nuestra voluntad para hacer lo que debemos en el momento que es más conveniente. ¿Cómo se forma un hábito? Dice Aristóteles, es el autor de esta frase, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Y todos nosotros, de una manera u otra, con una intensidad u otra, perseguimos la excelencia en lo que hacemos. Todos queremos ser excelentes. Bueno, pues si queremos ser excelentes, si en verdad perseguimos la excelencia, lo que hacemos tenemos que hacerlo repetidamente. Repetidamente. Entonces, un hábito se forma por la repetición constante en el tiempo y debe conducirnos a la excelencia en lo que hacemos. Yo sé que hay otros factores que repercuten en la excelencia, pero lo primero es hacer lo mismo cada vez. Luego se pueden añadir otras cosas como buscar mejores formas, usar mejores herramientas, etc. Pero si yo no comienzo por el hábito de ser excelente, no voy a llegar. Miren este pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el 5. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, etc. Hay dos palabras allí que están resaltadas en negritas y subrayadas: excelencia y virtud. En español son dos palabras distintas, pero en griego es la misma palabra. De manera que cuando dice añadid a vuestra fe virtud, podemos leer añadid a vuestra fe excelencia. Excelencia. Y a la excelencia, conocimiento, y por ahí se va. Pero fíjense lo que está resaltado en rojo. Añadid. ¿Quién hace eso? Yo. Ustedes. Tenemos que añadir excelencia. ¿Y cómo añadimos excelencia? Cultivando el hábito de la repetición. Cultivando el hábito de la excelencia. Somos nosotros que tenemos que hacer eso. Nadie más lo hará por nosotros. Entonces, la excelencia o virtud no es algo innato, no se nace con eso. Es algo que se cultiva a través de la repetición de acciones virtuosas, formando así hábitos que moldean quiénes somos. ¿Quiénes somos? Eso es importante. Vean este otro pasaje de Oseas. Y lo cité de la Reina Valera porque es como mejor transmite el sentido. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos. No es algo que yo hago un día. Es algo que yo comienzo a hacer un día y continúo haciéndolo hasta que Él me llame a su presencia o Jesús vuelva. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Conozcamos, pues, esforcémonos
por conocer al Señor. Y quise traer esta otra traducción porque esa persecución de la que nos habla Reina Valera no es una mera persecución, es una persecución que demanda esfuerzo, es agónico, es una persecución tenaz. Y lo segundo, ustedes ven, yo puse unos asteriscos allí, eso es un recurso para yo acordarme de lo que les voy a decir ahora. Ambos verbos, conocer y perseguir, están en tiempo imperfecto. Es decir, es una acción que no acaba, que no se completa. Es algo que yo voy a estar continuamente haciendo, conociendo y persiguiendo conocer al Señor. Es de por vida, no termina. Entonces, conocer a Dios debe llegar a ser nuestro hábito más excelente y arraigado. Nuestro hábito más excelente y arraigado debe ser el conocimiento de nuestro Dios. Ahora bien, cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Cristo, y todos nosotros hemos pasado por ahí, porque todos los que hoy somos creyentes, una vez fuimos nuevos creyentes. Una vez fuimos un bebé recién nacido en Cristo. Pues cuando en ese momento histórico, leer la Biblia no era un hábito. Y la conversión no garantiza en lo absoluto que leer la Biblia se va a convertir en un hábito de manera automática. No. Nosotros tenemos que esforzarnos. Incluso puede ser alguien que tiene hábito de lectura, que no le tiene miedo a los libros y aún así puede encontrar serias dificultades para leer la Biblia. Su vieja naturaleza y las estrategias de Satanás son muy, muy fuertes y llaman su atención a otras cosas que se opondrán feroz y eficazmente a que nosotros cultivemos el hábito de conocer y entender a Dios a través de su palabra. Ojo con esto. Así como un jardín se llenará de maleza si dejamos de cultivarlo, de la misma manera podemos perder un hábito si dejamos de practicarlo. O sea, ya adquirí el hábito de leer la Escritura. Ya encuentro placer y deleite en encontrarme cada día con Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. En la comunión con Dios no hay tiempo de descanso. No hay vacaciones. No hay un tiempo de relax, descansa, que tú estás de vacaciones ahora. No, de Dios no tomamos vacaciones. De Dios no tomamos vacaciones. Cuando salimos de vacaciones tenemos que seguir teniendo comunión con Dios a través de nuestro devocional. Tenemos que congregarnos en algún lugar para adorar y servir a nuestro Dios y tener comunión con su pueblo. No hay vacaciones. ¿Qué tiempo se necesita para establecer un hábito? El tiempo de práctica inicial para decir que tenemos un hábito establecido no es estándar, varía. No hay un consenso entre los expertos en cuanto a esto. Por ejemplo, este asunto comenzó en 1950
y persistió la primera versión de cuánto tiempo dura uno para establecer un hábito hasta el 2008. Se creía en ese periodo de tiempo que eran 21 días, que si tú lograbas practicar algo por 21 días, eso se iba a fijar en tu mente, en tu voluntad, como un hábito. Sin embargo, en el 2009, una universidad londinense llevó a cabo un estudio y ese estudio reveló que en promedio se requieren 66 días para establecer un hábito. O sea, un poquito más de 2 meses. Sin embargo, ese número puede variar entre una persona y otra. Todos no somos iguales, todos no asimilamos de la misma manera. Puede ser que tú lo logres en menos tiempo, pero puede ser que necesites o que requieras un poco más de tiempo para establecer un hábito. Para establecer un hábito se necesitan 3 cosas. Intención, saber cómo hacerlo y frecuencia. Pero también es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Objetivos concretos, nunca abstractos, concretos. Eso facilitará focalizar nuestra mente en la meta que queremos alcanzar. Por ejemplo, un objetivo abstracto sería leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. Un objetivo concreto pudiera ser leer un capítulo diario, identificar la idea central de ese capítulo y meditar en eso. ¿Ven cómo cambia? Esto es más concreto, más real. Yo me propuse leer un capítulo diario, pero no leer un capítulo diario dejando que mis ojos pasen por encima de la letra, sino poniendo el sentido y tratando de comprender qué es lo que Dios me está diciendo. La Biblia es palabra de Dios, ¿no? Cuando la leemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Escuchando su voz. Se supone entonces que cuando oigo su voz, Él tiene un mensaje que me está transmitiendo y que yo tengo que captar. Para eso nos enseñaron, por lo menos a los que son de mi edad, en la escuela, lectura comprensiva. Hoy día hay muchos que tienen problemas con la lectura comprensiva. Yo tuve el privilegio de pertenecer a una generación donde eso era lo usual. Lo usual. Leer un capítulo diario, identificar la idea central, con qué es que yo me voy a quedar de todo lo que Dios me dijo, y entonces volver sobre ese pensamiento varias veces al día. Varias veces al día. Dividir en fases pequeñas. No pretendamos, de verdad, si tú nunca has leído toda la Biblia, de verdad yo no te aconsejo que te pongas como meta leer la Biblia en un año. No. Es demasiado grande. Proponte algo un poco más espaciado en lo cual tú tengas mayor garantía de que tú vas a cumplir cada una de esas fases pequeñas. Tú tienes que conocer tus limitaciones y tus capacidades. Yo conozco un hermano de esta iglesia que con una facilidad pasmosa, él puede leer 7 u 8 capítulos de una sola sentada y entender, porque las veces que hemos compartido acerca de eso, él me dice, mira, leí hoy de tal a tal, y Dios dice allí esto y esto. Y yo me quedo como, uy.
Y yo me quedo asombrado porque yo no puedo leer más de 5 o 6 versículos y entender. Yo proceso las cosas de otra manera. Entonces yo tengo que conocer cuáles son mis limitaciones. Yo tengo que conocer cuáles son mis capacidades. Y lo tercero es practicar, 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 volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer. Una de las herramientas más importantes para conseguir establecer un hábito es la constancia. Cada fallo en la persecución de esa meta diaria es un retroceso en la meta que queremos establecer. Cada vez que fallamos un día, el siguiente día volverlo a retomar es más difícil. Es más difícil. Entonces, no te des el lujo de fallar un solo día. Más adelante veremos que no es un lujo, es una necesidad, es un deber que tenemos. Y por último, conoce otras maneras de hacerlo. Conozco un pastor que en varias ocasiones que teníamos, digamos que interacción con pastores de otras iglesias, él acostumbraba a preguntar a ese invitado, ¿cómo tú haces tu devocional? Y la persona decía, bueno, yo hago mi devocional de esta manera, de aquella otra manera. Y yo estuve presente en varias oportunidades de esas. Y yo sé que en más de una yo pude, digamos que, apropiarme de algún elemento de cómo otra persona hace su devocional. Entonces, conoce otras maneras de hacerlo. Pregúntale a tu mejor amigo de aquí de la congregación, ¿cómo tú haces tu devocional? ¿Qué tú haces mientras tú lees la palabra? ¿En qué tú piensas? ¿A qué tú le das importancia? ¿Cuál es la forma? Entonces, eso nos ayuda a crear no solamente el hábito, sino también a mejorarlo. En lo que respecta a los hábitos de gracia, la intención y la frecuencia están determinados por Dios en su palabra. Veremos más adelante que leer la Biblia no es un asunto de si yo quiero, de si yo tengo hábito de lectura, de si me agrada o no me agrada, de si tengo tiempo o no tengo tiempo. Dios dice en su palabra, léela. Y no en forma de sugerencia, sino en forma de mandato. Eso lo veremos más adelante. No en esta clase, pero lo veremos más adelante. Y la frecuencia también la determina Dios. Él no nos dejó esto a nuestro parecer. Él nos conoce muy bien. Él conoce muy bien los efectos del pecado en nuestras vidas como para dejar algo tan crucial e importante como la comunión con Él, dejarlo en nuestras manos, a nuestra propia voluntad. Mis hermanos, ¿qué tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios? El hábito de tener comunión con Dios. La segunda persona de la Trinidad tuvo que dejar de considerar ser igual a Dios, hacerse como uno de nosotros, estando en nuestra condición, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, obrar la salvación, luego enviar su Espíritu para que nos diera convicción de pecado, de justicia y de juicio, salvarnos, engendrarnos de Dios y hacernos nacer de Dios para que entonces nosotros pudiéramos tener comunión con Él.
¿Él va a dejar eso en nuestras manos? No. Él lo ordena. Él lo ordena. Ustedes recuerdan Éxodo 20. En Éxodo 20 dice, estos son mis leyes y mis estatutos. Y cuando Dios los da o cómo los introduce, Él dice, yo soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora ya no es la ley de Faraón la que rige la vida de ustedes, ahora son las mías. Y estas son, y obedézcanlas. Él no dejó eso a la imaginación del pueblo. Él lo estableció y Él lo ordenó. Ahora, en lo que respecta a saber cómo hacerlo, bueno, eso sí se aprende y se mejora con la práctica a través del tiempo y usando otros elementos, otras herramientas que nosotros podemos adquirir. ¿De quiénes? De otros creyentes igual que nosotros que nos aventajan. Le quiero dejar este texto porque ahí nos muestra que la iglesia desde su mismo nacimiento tiene el hábito de la comunión con Dios. Dice Hechos 2, 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. De paso, para los que no lo han notado, esto es una muestra de la Gran Comisión. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron los que recibieron su palabra? Si ustedes van unos versículos más atrás, al 37, Pedro les dice a ellos, ustedes mataron al autor de la vida. Y dice entonces que ellos se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y serán perdonados vuestros pecados, etc. Entonces, esos que se arrepintieron fueron hechos discípulos. Tenemos 3,000 nuevos creyentes. Entonces, luego dice, fueron bautizados. Esa es la segunda parte de la Gran Comisión. Y la tercera parte de la Gran Comisión de enseñarles todo lo que Cristo nos ha mandado está en el versículo 42. Estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Discipular incluye todo eso. Discipular incluye todo eso. Y es un hábito. Dedicados continuamente. Continuamente es continuamente. No es como el día de la independencia, que es una vez al año. No, continuamente. Todos los días. ¿Cuál debe ser nuestra motivación en lo que respecta a los hábitos de la gracia? Conocer y disfrutar a Dios. Hallar deleite en la comunión con Él. Hallar deleite en la comunión con Él. Yo quise dejar esto plasmado en una imagen, porque a veces una imagen dice más que 1,000 palabras. Es esta imagen que ustedes tienen ahí. Es una especie de ruedas dentadas, un engranaje donde hacemos esto repetidamente. Repetimos hasta que hallamos deleite. La comunión con Dios tiene que llegar hasta el punto de que sea deleitoso para mí. Hasta el punto donde cuando
se está aproximando el momento donde yo voy a estar a solas con Dios, yo tengo una expectativa que es cada vez más creciente. No es algo como, cóntrale, tengo que hacer el devocional ahora. No, es, ¿qué me va a decir Dios hoy? ¿Qué bendición Él me va a otorgar a través de su palabra? ¿Qué verdad de su palabra va a adquirir una dimensión, una luz que yo no tenía hasta ayer? Es de eso que se trata. Es hasta ahí que debemos llegar. Claro, no llegaremos al sumo deleite, pero si llegamos hasta sus bordes, de este lado del cielo, sería una gran cosa. Bien, hasta aquí el tema de el hábito, crear el hábito. Veamos ahora qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Me gustaría oír un par de cosas, aunque el tiempo está corto. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Cuando merecemos todo lo contrario. Esa es la definición de gracia más común que nosotros conocemos y la que continuamente repetimos. Es un favor inmerecido de Dios otorgado a personas que merecen exactamente lo contrario. Ven, pero sin embargo, la gracia es la atmósfera que rodea y trasciende a la bondad de Dios, a su misericordia y a su compasión. Y depende exclusivamente de Él mismo. La gracia es por medio de su gracia que Dios nos otorga su bondad, que extiende sobre nosotros su misericordia y que tiene de nosotros compasión. Pero más aún, es el libre amor de Dios en acción. La gracia proviene, la gracia emana, la gracia brota del corazón amoroso de Dios. Es el amor de Dios lo que le pone el combustible a su gracia. Esto significa que no requiere del mérito humano para ser dispensada, pero que tampoco se restringe ante el demérito del pecador. Es decir, no depende de si yo tengo o no tengo méritos. Depende de Dios, depende de su amor, absolutamente. La gracia es algo que ningún ser humano merece, pero que tampoco puede reclamar. Yo no sé ustedes, pero yo nunca le he pedido al Señor, dame de tu gracia. No, yo ruego, Señor, en tu gracia, conforme a tu buena voluntad, bendíceme, ayúdame. La gracia se ruega. No se merece, no se reclama. Dios es totalmente libre al momento de otorgarla. Totalmente libre. No depende de que si Él conoce o no conoce. No, Él es totalmente libre al momento de otorgar su gracia. Como dije hace un rato, la gracia tiene su origen en Dios mismo. Por tanto, es eterna. Es eterna. Y Dios ha manifestado su gracia desde la eternidad. Desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Su gracia, emergiendo de su amor, es la causa motriz de nuestra elección, llamado, justificación,
santificación, predestinación, fe, adopción, redención, perdón, herencia, etcétera, y glorificación. Todo eso, todas esas bendiciones de Dios son por su gracia. No merecíamos nada de eso. No podíamos reclamar nada de eso. Pero en su amor, Él dispensó su gracia a pecadores como nosotros. Todas estas bendiciones, entonces, son el glorioso resultado de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, nosotros estábamos destinados para disfrutar, para alcanzar esta gracia. ¿Cuál es o cuál ha sido la más grande manifestación de la gracia de Dios? ¿Quién más dijo algo por ahí? Exacto. Ella dijo enviar a su Hijo. Por aquí dijeron Cristo. La más grande manifestación de su gracia ocurrió cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó. El eterno Hijo de Dios se encarnó. Vean estos extractos del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Me gusta más, como lo dice otra versión, y Dios era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia es una persona. No es una cosa, es una persona. Él es la gracia que existía desde el principio y que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, pudo ser vista, oída, contemplada y en el caso de ellos pudo ser palpada, tocada. Jesús no solo reveló al Padre, Jesús no solo le hizo la exégesis al Padre, Él también le puso rostro a su gracia. La gracia en Cristo tiene un rostro. Se puede ver, se puede oír, se puede considerar. Y algún día nosotros le podremos tocar. Le podremos tocar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo como la más grande manifestación de su gracia, de tal modo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero eso no es todo. Miren este pasaje de Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Ya Él nos trajo una gracia, la más grande manifestación de la gracia de Dios cuando Él se encarnó, pero todavía hay una gracia aún más gloriosa que nos resta por recibir. Cuando Él vuelva, cuando Él se manifieste por segunda vez, recibiremos un nuevo océano de gracia que durará por toda la eternidad. Gracia sobre gracia. ¿Recuerdan ese pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1? Gracia sobre gracia, porque eso es lo que el Señor vino a traer.
Él nos dispensó su gracia cuando vino. Él nos volverá a dispensar su gloriosa gracia cuando vuelva. Desde el momento en que fuimos alcanzados por su gracia, como Noé, fuimos hechos uno con el Padre y con el Hijo, y ahora tenemos la oportunidad de crecer en gracia a través de hechos concretos. Oír la voz de Dios, como yo les dije al inicio, en eso es que consiste esta clase, hablarle a Dios y tener comunión con su pueblo. Ya vimos este pasaje, no lo voy a repetir, pero cuadra en este sentido porque recoge todo lo que el curso, recoge todo y un chin más de lo que el curso contiene. La enseñanza de los apóstoles es la voz de Dios, la comunión con el pueblo de Dios y las oraciones. Se puede hacer un conjunto entre el partimiento del pan, la cena del Señor y las oraciones. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, es aquí donde ahora podemos unir hábitos y gracia y damos paso entonces a los hábitos de gracia. Aunque al definir tanto uno como el otro estuvimos haciendo la mezcla, pero a partir de este momento, en los minutos que me quedan, es lo que vamos a estar viendo. Y quiero traer esta cita de Bryan Chapell. La única manera en que los hábitos de gracia fortalecen la vida cristiana es cuando los vemos como alimento, no como un trueque. No son fichas que podemos intercambiar para recibir la gracia de Dios, sino maná del cielo que nutre nuestro amor por Cristo. Al meditar en el derroche de gracia que vemos a lo largo de la Escritura, tener comunión con Dios en oración y experimentar su multiforme misericordia para con su pueblo, aumenta nuestra comprensión de su amor. Como consecuencia, crece nuestro amor por Él, desplazando a esos otros amores que nos perjudican al atraernos. Y hay dos cosas aquí. Los hábitos de gracia son alimento, eso es importante, y no instrumentos que puedo usar para forzar a Dios a ser bondadoso. No es un trueque. Esto quiere decir que si leo y estudio su palabra, si oro y tengo comunión con los miembros de la iglesia local, no por eso estoy comprometiendo a Dios a otorgarme su favor, ni lo estoy convenciendo para que me bendiga, ni mucho menos obligándolo a responder mis oraciones. O sea, no es, Señor, pero ¿y cómo tú me haces eso? Si yo leo tu palabra todos los días, yo oro a ti todos los días, y yo amo a tu pueblo y tengo comunión con tu pueblo, ¿cómo es que tú no me respondes? ¿O cómo es que tú no me bendices con esto o con aquello? No, no es un trueque. Es alimento que me están dando para que yo alcance cada vez más a amarlo a Él. Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Así que al hacer esas cosas, lo único que yo estoy logrando es sumergirme en el vasto y profundo océano de su corazón, deleitarme en Él y como dice el Señor en Juan 15, permanecer en su amor. Permanecer en su amor. No es un trueque, es alimento. Las disciplinas solo agradan a Dios y nos ayudan a cumplir sus propósitos cuando aumentan nuestro amor por Cristo. Segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados, se nos ha ordenado crecer. No nos podemos quedar pasmados.
No, tenemos que crecer ¿en qué? En la gracia. En apropiarnos de esos hábitos que van a incrementar mi amor, mi admiración por Dios y por su Hijo. El gran fin de los hábitos de gracia es conocer y disfrutar a Jesús, ayudarnos a crecer en amor por Él y llegar a estimar y apreciar la comunión con Él como algo de valor inconmensurable. ¿Recuerdan al Señor en casa de Marta y María? Y María decidió sentarse a los pies del Señor. Dijo alguien, leí eso en estos días, que el silencio de María a los pies del Señor hablaba más alto que todo el ruido de los platos de Marta. Y el Señor dice que eso no le sería quitado. La casa muy limpia se volverá a ensuciar. La comida muy sabrosa volverá a producirnos hambre otra vez. Pero la palabra de Cristo en el corazón, eso nunca nos será quitado. Eso nunca nos será quitado. Entonces, nuestro objetivo no es ser lectores calificados de la Biblia, aunque tenemos que serlo. No tenemos que ser expertos, elocuentes en la oración y creyentes fieles. No, tenemos que ser personas capaces de entender y conocer a Dios, como dice Jeremías 9, 23 y 24, y hacerlo de manera persistente, como dice Oseas 6:3. Ese es nuestro objetivo. Cada vez que tú abras tu Biblia, tienes que tener eso en tu mente, tienes que tener eso como foco. El propósito es que tú conozcas y entiendas a Dios. Si tú lees tu Biblia y no conoces y entiendes más a Dios, es como si no hubieses leído. Es como si no hubieses leído. Si no lo haces con la frecuencia debida, entonces no estás persistiendo en crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, y por ende no estás estimando eso como algo de valor inconmensurable en tu vida. Importante. Aunque no podemos forzar la mano de Dios para que nos imparta su gracia, sí podemos humillar nuestros corazones delante de Él. La humildad es como un poderoso imán que atrae la atención de Dios. Y nosotros lo sabemos por la Escritura. Isaías 66:2. Miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios dice, yo miraré al humilde. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad atrae la atención de Dios. Eso quiere decir que la humildad no es tan frecuente en medio de un mundo de personas soberbias y orgullosas. Cuando Dios percibe, cuando aparece alguien que es humilde, se ve a lo lejos. Es como una pequeña llama en medio de una gran oscuridad. Dios es atraído. Es un poderoso imán que atrae la atención de Dios. Miren este otro pasaje en Mateo 11:25.
En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los humildes. Esa es la idea del texto. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿A quién el Hijo le quiere revelar al Padre? A los humildes. Entonces, si es verdad, aunque es verdad que yo no puedo torcer la mano de Dios para que me otorgue su gracia, sí puedo cultivar con la ayuda de su Espíritu ese carácter que atrae su atención. Lo que sigue después de ese pasaje es la invitación de Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.